vi varias caras y estaban varios pequeños allí adelante. Y vi la cara de un chico que me miró y que me miró como que me conocía muy bien. A mí me quedó dando vuelta, ¿quién será este chico? Que no, parece que me conoce, pero no recuerdo dónde lo he visto. Después fue que se me acercó y me di cuenta que es un chico que ya conozco por tiempo, y no lo había visto, por supuesto. Los chicos de hoy día crecen, pero crecen a una velocidad tremenda. Y cuando uno no los ve todos los días, cuando los ve, piensa que son otras personas debido al cambio que ellos sufren. Pero es un gusto poder verle en esta tarde y ver a su mamá y a su papá también que están aquí. Creo que esta es la vez primera que la veo aquí, ¿no? Me refiero... Oh, ok, gracias. Ella es otra de las costarricenses que conozco. Así que tiene una paisana, ¿eh? Bien. En esta tarde quiero hablarles acerca de contrastes entre dos vidas. Ese término de contraste se aplica para cuando uno quiere comparar cosas o situaciones o personas. Y estuve pensando al considerar algunos de los personajes de la Escritura, noté que habían dos que me llamaron la atención. El pastor Piesco, ahí en la iglesia en Toronto, ha estado hablando del joven rico y él ha dado unos mensajes tremendos. Pero yo no voy a enfocarme simplemente al joven rico. Quiero más bien hacer un contraste entre el joven rico, que es una historia bien conocida por todos aquellos que conocemos la palabra de Dios. Y quiero compararlo con este hombre al cual se leyó en la Escritura, el hombre llamado Zaqueo. Y quiero que consideren conmigo dos cosas a lo menos. Una tiene que ver con similaridades. La otra tiene que ver con diferencias. Son dos personajes que tienen sus propiedades, sus características, y quiero entonces que consideremos o que miremos estas cosas que son muy similares entre ellos. Y a lo menos quiero señalar dos cosas, tal vez hay más si ustedes se ponen a compararlos, pero quiero llamar la atención a lo menos a dos similaridades. Entre el joven rico, que se encuentra en el capítulo 18 de Lucas, si quiere tenerlo ahí a la mano, es el capítulo anterior al capítulo que se dio lectura. La historia de Zaqueo se encuentra en Lucas capítulo 19 y el joven rico se encuentra en Lucas capítulo 18. Así que quiero que miremos a estas dos personas. Los evangelistas, el único que menciona la historia de Zaqueo es Lucas. Los otros evangelistas no lo mencionan. La historia del joven rico sí la mencionan a lo menos tres de los evangelistas. Entonces quiero que miremos estas comparaciones. La primera que encontramos, o que yo encuentro, es que ambos, tanto el joven como Zaqueo, tuvieron contacto con Jesucristo. Las condiciones o los motivos los podemos mirar cuando consideramos a estos dos hombres. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo, según la lectura, fue diferente la manera como este hombre se encuentra con el maestro.
El contacto que tuvo Zaqueo con el Señor fue más bien motivado a curiosidad. Escuche lo que dice el escritor. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Así que había en este hombre el deseo de querer conocer a Jesús. Sucede como suceden hoy día las cosas cuando uno ha escuchado o ha visto algunos de los artistas o algunos de los políticos, algunos de las personas grandes en este mundo, y llega al lugar donde usted vive, le gustaría ir a conocerlo, a lo menos verlo. Eso es lo que pasa con este hombre. Escuchó tanto del Señor, ya la fama del Señor se corría por todas partes, y Zaqueo quiso mirar, quiso ver quién era este hombre. No había algo, a lo menos no nos dice la Escritura, que había algo en él que le motivara, aparte de la curiosidad, como en el caso del joven rico. Pura curiosidad. Él quiso conocer a Jesús. Bien, jamás pensó este hombre, Zaqueo, que esa curiosidad lo llevara a una situación, a un encuentro con el Maestro, y el resultado, algo extraordinario, que como nos dice el escritor, su vida tuvo un cambio completamente rotundo. Es una historia bonita. Por el otro lado tenemos al joven rico. Este vino donde Jesús, pero no vino por curiosidad. Había algo en él que lo inquietaba, que le preocupaba, que le molestaba sin duda. Y eso lo llevó a buscar respuesta para su inquietud. Y pensó que el Señor sin duda tendría una buena respuesta. Había algo en este joven. Había algo que le inquietaba. Escuche lo que dice el escritor. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, nos dice la Escritura que era rico, que era joven, que tenía una posición importante. Pero con todas estas cosas, algo le faltaba. Algo que no tenía, que no poseía. Y es por eso que nos dice la Escritura que se acercó al Maestro y la pregunta que le hace es, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Así que hay una diferencia en cuanto a la motivación, pero la similaridad es que ambos encontraron a Jesús, tuvieron su encuentro con Él. La segunda similaridad es que ambos eran ricos. Dice la Escritura con relación a el joven, dice que era muy rico. Dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora, no sabemos la procedencia o cómo este joven adquirió semejante cantidad de plata, de dinero. No nos dice, sin duda que fue que la heredó, posiblemente, o cualquiera otra de las razones, pero me imagino que tuvieron que ser razones legítimas o medios legítimos para adquirir las riquezas de la cual la Escritura habla. Era muy rico. Ahora, en cuanto a Zaqueo, no sabemos exactamente si heredó alguna fortuna. Pero lo que sí sabemos, que nos dice la Escritura, es que era rico. Ahora,
la posición que él tenía era uno que colectaba los impuestos. Y la fama que tenían las personas que ocupaban esta posición era que ellos estafaban, ellos robaban, cobraban más de lo que debían de pagar. De esa manera acumulaban dinero. Así que ambos son ricos. Zaqueo, por el hecho de ocupar la posición, y la gente sabía lo que ellos hacían, cómo actuaban, no les caía bien, no eran muy queridos, no eran muy apreciados por la sociedad. Pero tenía plata. A él que nos diga la Escritura, no le inquietaba el hecho de que tuviera plata, no le preocupaba, no le molestaba, tenía plata. Y eso no fue lo que le impidiera seguir lo que el Señor le indicó más adelante. Así que ambos buscaron al Señor o encontraron con el Señor, ambos tenían plata. Y eso afectó la vida de ellos en un sentido. Ahora, en cuanto a diálogo, en cuanto a las diferencias, encontramos que con el caso del joven hubo un diálogo entre él y el maestro. Y ustedes notan que cuando él se dirige al maestro, al Señor Jesús, le llama maestro bueno. Y el Señor toma nota de esa declaración al llamarlo bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, algunos especulan que tal vez él quiso darle como flor al Señor, como decimos, darle algunas flores. Nosotros a veces cuando nos encontramos con personas tratamos de decir algo que sea bonito, que se escuche bien. Y él se le ocurrió de llamar al Señor Jesús maestro bueno. La cuestión es que debido a eso se establa un diálogo. Él tenía una pregunta, tenía una inquietud, como ya he indicado. Y le dice al Señor, ¿qué es lo que debo de hacer para obtener la salvación, la vida eterna? Y el Señor le indica, bien, no le indicó cómo debía de obtener la vida eterna, pero tocó un punto que era lo que le molestaba al joven. El Señor le preguntó si él sabía los mandamientos. Y es interesante que el joven le indicó que sí se lo sabía. Ahora, con relación a Zaqueo, el escritor nos dice que hubo un diálogo. Como ya he indicado, Zaqueo se acercó al Señor no porque tuviera alguna inquietud, no porque quisiera saber algo tocante a su vida de parte del Maestro. No nos dice nada, pero sí sabemos que hubo una charla entre ellos. Sin duda, Zaqueo simplemente estaba interesado en escuchar al Señor. ¿Recuerdan ustedes de aquella familia compuesta de 3 hermanos? Marta, María y Lázaro. Me llama la atención cuando pienso en esa historia de la actitud de María. Era diferente a la actitud de Marta. La actitud de María cuando el Señor Jesucristo llegaba
ella dejaba de hacer lo que estuviera haciendo. Entraba en huelga inmediatamente y se dedicaba a escuchar lo que el Señor tenía que decir. Su hermana era diferente, tanto así que le llamó la atención al maestro o que le pidió al maestro que le dijera algo a María, porque ella estaba afanada atendiendo todas las cosas y María no estaba haciendo nada sino solamente escuchando. Ese tipo de personas que están interesados en escuchar, en querer saber, tal vez que les pueda ayudar en algo de lo que escuchen. Zaqueo sin duda fue una de esas personas que quiso escuchar más al Señor. Así que no hubo diálogo. Hubo conversación, por supuesto, de parte del Señor. Sin duda que fue un monólogo, pero hizo un efecto porque lo encontramos después. La segunda cosa en cuanto a diferencia entre estos dos personajes es que el uno era moralista, el otro era un pecador. Escuchen lo que dice la Escritura en cuanto al joven. El maestro le pregunta, ¿los mandamientos sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo eso he cumplido. Él fue uno que se dio tono de que la ley no lo podía agarrar. Cumplía la ley. Todos los no que el Señor Jesucristo le presentó, él dijo, eso no me toca. Me lo sé. Moralista, ¿eh? Ahora, hay dos cosas que notamos con relación a este joven. Uno, que era rico. Segundo, que era un moralista. Como tal, él tenía derecho a la vida eterna, debido a que, según el concepto de nosotros los humanos, si cumples la ley, si haces el bien, si te comportas bien, para el cielo vas. Pero esa idea, ese concepto, no está de acuerdo con la Escritura. Porque encontramos que este joven era un moralista acabado. Y sin embargo, se le acerca al Señor para decirle qué debo de hacer para obtener la vida eterna. Con todo lo moralista que era, todavía no tenía lo que buscaba, la vida eterna. Ahora, Zaqueo, este sí que no tenía nada que decir. Y claro, el Señor no le presentó a Zaqueo los mandamientos. Como indicado, no hubo un diálogo entre ellos, así que él no tuvo que decir nada en cuanto a si era pecador. La gente sabía de él, porque dice la Escritura que cuando el Señor fue a la casa, dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese era el concepto y sin duda que de esa manera pensaba Zaqueo también. Sin embargo, como veremos, este hombre, con todo lo inmoral que era, fue recibido el Señor Jesucristo en la casa de él. ¡Qué bueno! Ahora, la tercera cosa que quiero que miremos en cuanto a las diferencias es que hubo una reacción al final de la conversación o del encuentro con el maestro. En cuanto al joven, esto es lo que nos dice.
Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Mire, en esa corta declaración que el Señor le presenta a este joven, le indica 4 cosas. Y esa fue la primera, vende todo lo que tienes. Eso sin duda que fue una de las cosas que le cayó mal a este joven. La segunda, no solamente vende las cosas, que uno puede vender las cosas, pero acumula el residuo, lo que produce lo que uno vende. El Señor le dice, no lo guardes, regálalo, distribúyelo, repártelo entre los pobres, dalo a aquellos que necesitan. A estas horas, no solamente le dice eso, si lo haces, tendrás tesoros en el cielo. Mire cómo van las cosas. Él vino buscando una respuesta a su inquietud. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le indica ahora que haciendo estas cosas puede tener tesoros en el cielo. Y la última, que era lo que remachaba lo que el Señor le estaba indicando a este joven, ven, sígueme. 4 cositas nomás. Pero ¿qué cosas? Él no estuvo dispuesto a seguir al maestro bueno, ¿recuerda? Que ese es como le dijo cuando se encontró con él, maestro bueno. Ahora, si este es un maestro bueno, me va a dar las indicaciones, las sugerencias que debo de hacer y debo entonces de practicarlas. ¿Eso es lo que hizo el joven? En ninguna manera. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y se fue. Vino buscando la respuesta importante en su vida. ¿Qué hacer para obtener la vida eterna? Era un hombre ilustrado. No era un ignorante. Él conocía, él sabía, había sido instruido. Y debido a eso, viene buscando una respuesta a su inquietud, a lo que él no poseía. El Señor se lo presenta y él le da la espalda y se fue. ¿Qué actitud? La actitud de Zaqueo es completamente diferente. Mire lo que dice el escritor con relación a Zaqueo. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Y escuche las palabras del Señor. Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a tu casa». ¡Qué hermoso! Cuando se fue y se montó en aquel árbol, ¿estaba buscando la salvación? En ninguna manera. La curiosidad lo llevó
a querer conocer quién era Jesús, pero jamás pensó que este Jesús le concedería lo que el rico estaba buscando. Y yo me imagino cómo se despidieron ellos. El hombre quedaría contentísimo, porque la salvación había llegado a la casa. ¡Qué bueno! ¡Qué diferencia! El uno que está interesado, necesitado, buscando la vida eterna, y llega ante aquel quien puede darle la vida eterna, le da una explicación, y sin embargo rehúsa seguir las instrucciones. Y se fue, muy triste, dice la Escritura, porque tenía muchas posesiones. Este hombre estaba apegado, este hombre estaba amarrado, este hombre estaba dependiendo y considerando sus riquezas, que no estuvo dispuesto a deshacerse de ellas. El otro, que tenía sus riquezas, le dijo al Señor: yo estoy dispuesto a darlo a los pobres, y no solamente a darlo, pero estoy dispuesto a pagar los intereses. El cambio que se efectuó en el corazón de este hombre era uno que sacaba, extraía de otros, de esa manera hizo su fortuna. Y en un momento, en la conversación que el Señor tuvo con este hombre, se efectuó un cambio en él, de tal manera que estuvo dispuesto a desprenderse de las cosas materiales. Y quedó contento. Toda su casa obtuvo la salvación. Quiero terminar con algo que nos dice de Zaqueo. Zaqueo fue un hombre, tenía su profesión, tenía su familia, y él quiso conocer a Jesús. Tiene su encuentro con el Maestro. Y debido a la conversación que se llevó dentro de la casa, una conversación íntima, privada, nos muestra que tuvo un resultado extraordinario. No solamente para él, pero para su familia. El Señor dice que hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora, cuando menciona o usa esa palabra casa, se refiere a la familia. Hay dos casos más que se encuentran en el libro de los Hechos, donde nos habla cómo un hombre fue responsable para la salvación de su familia. Una se encuentra en Hechos capítulo 10. Nos dice la Escritura que había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Quiere decir que este hombre era un cabeza de la casa. Era uno que no solamente él adoraba a Dios, pero que animaba, estimulaba y animaba a su familia, a su esposa, a sus hijos, para que ellos también siguieran al Señor, porque dice que era temeroso de Dios con toda su casa, toda su familia seguía lo que este hombre hacía. Nos dice más adelante
En el capítulo 16 de Hechos, ese relata la historia cuando Pablo y su compañero fueron encarcelados en la prisión en la ciudad de Filipos. Este hombre, que fue el encargado de cuidar a los presos, él tenía su profesión era maltratar a los presos. Esa era parte de su trabajo, hacer la vida bastante difícil para sus reos. Y este fue el que los linchó y el que los llevó adentro en la cárcel y los puso en el cepo. Ahora, Dios hace algo extraordinario en aquella cárcel, sacude el lugar y el carcelero se iba a matar. Pablo se da cuenta del asunto y le dice que no lo haga. Y el hombre escucha a Pablo. Le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Casi la misma palabra que le dijo el joven al Señor. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le indicó, preciso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Escritura que este hombre siguió la instrucción del Señor. Lo llevó a su casa y escuche lo que dice el escritor. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Él trae a este hombre, Pablo y su compañero, que le explicaron el camino de la salvación, y él entonces quiere que su familia también participe de lo mismo. Y dice que se regocijó con toda su casa que habían creído. Así que ahí tenemos esas dos familias, donde el hombre es la causa, es el responsable, es el líder que lleva a su familia, su esposa y sus hijos, en los caminos del Señor. El otro día, en la escuela dominical, estuvimos hablando acerca de la oración y estuvimos indicando algunas cosas que son importantes en cuanto a la oración. Y yo mencioné en aquella ocasión, mencioné algo que dice Pedro con relación a la oración. Pero Pedro se dirige a los esposos. Ahora, los esposos sin duda que están interesados en querer saber cómo se puede orar de tal manera que haya respuesta de parte de Dios. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para que Dios escuche mi oración? Bueno, Pedro nos indica lo que tenemos que hacer. Pedro dice, a ver si encuentro el texto preciso. Vosotros maridos, él está hablando a las mujeres o a las esposas y a los esposos. Y después de haber hablado acerca de las mujeres, si lee los versículos anteriores, que habla de los deberes conyugales,
Después de haber hablado acerca de las mujeres, de las esposas, lo que ellas deben de hacer, entonces se dirige a los maridos. Y escuche lo que dice Pedro con relación a los maridos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a corredera de la gracia de la vida. Y escuche, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice Pedro, traten bien a sus esposas. Vivan con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombres, esposos, maridos, ahí está una buena sugerencia. Si sus oraciones, si queremos que las oraciones nuestras, las que elevamos a Dios, no tengan obstáculo y que puedan ser respondidas, Pedro nos dice lo que el Señor quiere que sepamos. Trate bien, actúe bien, considere bien a su esposa. Porque haciéndolo, no habrá obstáculo para que las oraciones sean contestadas. Ojalá que esas palabras nos ayuden a nosotros. Hemos visto un contraste entre dos hombres y hemos descubierto los resultados de estas personas que actuaron correctamente, que consideraron lo que el Señor les indicó. Y siguiendo eso, obtuvieron, como en el caso de Zaqueo. Él siguió, obedeció a lo que el Señor le dijo, y el mismo Señor le dijo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Qué bueno. Ojalá que los hogares nuestros, que las casas nuestras, que las familias nuestras sean bendecidas por Dios, debido al papel, a la función nuestra, cómo la desempeñamos en el hogar. Que el Señor nos bendiga.